En la etiología, el único reservorio conocido es el hombre y pasan a nosotros a través de los huéspedes intermediarios, tanto Taenia saginata, tanto Taenia solium. Entonces, la saginata, como ustedes saben, por parasitología, pertenece al parásito de los bovinos y la Taenia solium pertenece al parásito de los porcinos, ¿no? El hombre generalmente se infecta al ingerir carne cruda o poco cocida que contenga cisticercos dentro de los músculos, que es lo que se compra en mercado. Cuando el hombre ingiere huevos, igual que en las heminolepiasis, puede hacer cisticercosis, ¿no? Que su patología dependerá pues dónde se localiza el cisticerco. El cisticerco puede localizarse en el cerebro, en la médula espinal, puede localizarse en los músculos, etcétera. Entonces, la cisticercosis ya es un estadio de diseminación cuando uno ingiere huevos. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Eh, la detección de huevos en las heces, diferenciando las diferentes especies por examen de las prorótides. ¿Eso cómo se hace? A veces el ganadero está infectado, está botando huevos, o a veces puede botar segmentos distales del parásito, que ahí se examina el prorótide. Entonces, un buen parasitólogo determina si es de origen de Taenia solium o de origen de Taenia saginata. Cuando hay cisticercosis, es preferible usar el método ecográfico, y si no hay ecografía, rayos X, y determinará dónde está el nódulo. Entonces se extrae mediante un cortecito fino y entonces uno descubre que es un cisticerco y hay que dar tratamiento. Las pruebas serológicas Western blot y ELISA son pruebas muy certeras. El estudio de larvas extraídas por anatomía patológica de los cisticercos también lo puede hacer un patólogo. Los pacientes, como son unos parásitos muy grandes, suelen presentar eosinofilia. Entonces, si yo estoy frente a un caso de teniasis, utilizo la niclasoxamida, 2 gramos, bien masticados en una sola dosis, y listo. Esto incluye el ganado. O 2 gramos de praziquantel, en el mercado se conoce como Cisticid, 2 gramos bien masticados en una sola dosis. Esto es un tratamiento práctico, preferible al estar uno, digamos, citando al paciente por 5 días al centro de salud. Los que conocen el Perú saben muy bien que hay ciertos pueblos, comunidades en la selva central, cuyo camino es el río. Entonces, van a demorar días en llegar al puesto de salud, al centro de salud, y no se le va a ocurrir a ustedes, pues, citarlo al paciente para darle un tratamiento prolongado. Saben que van a retornar, entonces le dan el tratamiento, ¿no? Y si hubiera un veterinario cerca en ese pueblo, le dicen cómo dar al ganado, y si no lo hubiera, pues ustedes le enseñan, ¿no? Administrar al ganado estos medicamentos.
Esta es una lámina que trata de ilustrar a ustedes cómo se va a ver el parásito. Al igual que el Minolepis diminuta tiene un rostelo, tiene un escólex, tiene una ventosa y este rostelo tiene ganchos. Aquí tiene el cuello y el porótido inmaduro. A medida que avanza hasta los 6 metros, se van generando porótidos maduros que tienen vagina y que tienen conducto espermático, de manera que pueden generar huevos por partenogénesis. Aquí tienen un ejemplar que probablemente con mucha probabilidad, por las dimensiones que tiene, esto sea saginata, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe cuando un segmento de porótido es expulsado, ¿no? En la zona ganadera, ¿no? A veces el campesino va a defecar cerca del río o un riachuelo de no mucho volumen. Entonces comienza a defecar y siente la sensación de que está botando un fideos. Y está media hora en cuclillas y no termina de botar el fideo. Entonces, como son gente ruda, se cansa de estar en cuclillas y se lo arrancan. Una vez que se lo arrancan, tienen la costumbre de meterlo a aguardiente, una botella con aguardiente, y al día siguiente van donde el médico. Entonces, ustedes tienen que hacer el diagnóstico viendo segmento de la tremenda tenia. Le preguntan si cría ganado porcino o ganado vacuno, pero en cualquier caso el tratamiento es lo mismo. Entonces, no van ustedes a intentar poner, así como he visto cuando me he ido a la localidad de Posuso, al Codo de Posuso, ¿no? En los médicos comienzan a pedir hemograma, examen de esos huevos y parásitos 3. Pues si ya lo están viendo, ¿para qué tanto zapateo hacia el cielo? El suelo está parejo, hay que darle tratamiento. Aquí tienen un ejemplo de lo que sucede en Lima. Muchas veces hay cerdos en el Callao, en San Juan del Lurigancho, en Villa María del Triunfo, en Villa Salvador, donde el cerdo está prácticamente a libre albedrío. Entonces, cualquier ser humano que defeca, porque hay sitios que no tienen agua y desagüe, entonces el chancho tiene buen olfato y puede ingerir deposiciones que tienen huevos dentro de estas heces. Y el chancho desarrolla, como ustedes están viendo acá, cisticidosis. Entonces, estos chanchos son beneficiados, sobre todo en Año Nuevo, ¿no? Y van al mercado sin mayor registro sanitario, porque son chancherías clandestinas. Y entonces el carnicero vende el producto, ¿no? Eh, ingiriendo el cisticerco y desarrollando posteriormente, ¿no? Eh, las tenias, porque ha ingerido cisticercos vivos. Y otra vez viene eh, con el crecimiento de este cisticerco a tenia expulsión de huevos. En algunos casos, el, en las verduras, ¿no? Viene la contaminación de huevos con las manos, ¿no? Las manos sucias. Entonces se puede ingerir huevos, ¿no? Con el agua o alimentos contaminados con huevos. Entonces se produce, al igual que la aminolepis,
la cisticercosis. Ahora, la neurocisticercosis es un problema complejo, ¿no? Si a ustedes se le aloja en la región frontal, tendrán problemas pues, de memoria, de comportamiento. Si se les aloja en la región occipital, tendrán problemas pues, de mareos visuales, ¿no? Si se le aleja en el cuarto ventrículo, tendrán problemas de cefalea al agacharse. De manera de que esto es eh, difícil de diagnosticar clínicamente. Entonces, habría que, si el paciente tiene algún síntoma de convulsivo, etcétera, habría que derivarlo a un centro donde puedan hacerle una tomografía o una resonancia para hacer el diagnóstico respectivo. Lo mismo acá, ¿no? Uno tiene la tenia adentro, ¿no? Y expulsa huevos. El camino es que lo ingiera el chancho, genera la cisticercosis, ¿no? Y uno ingiere el cisticerco y desarrolla la tenia. El otro camino es que el huevo embrionado es ingerido por el hombre y el hombre es el que desarrolla cisticercosis, ¿no? Aquí es más explícito, ¿no? Aquí tiene el hombre expulsando el porolótido de Taenia solium y Taenia saginata o huevo de ellos. Estos son ingeridos con el pasto por la vaca o por el cerdo, en cuyo caso hacen cisticercosis, ¿no? Y nosotros comemos, ¿no? Un churrasco a semicocido o un pedazo de lechón no muy bien cocido. Entonces ingerimos el cisticerco y dentro de nuestro organismo desarrolla tanto la Taenia solium como la Taenia saginata y cuando se hacen adultos hay expulsión de huevos. Acá tienen, por ejemplo, esta imagen que diría yo, esta es una Taenia solium, por lo que es más gordita y calculadamente medida pues 4 metros. Esto será una Taenia saginata porque es más delgada y mide más de 6 metros. Lo mismo, se puede ver su cabeza, su ventosa, su rostrum, su gancho y el huevo. Ahora, el diagnóstico parasitológico, cuando no hay un médico patólogo clínico, tendrán que llevar ustedes un libro con las láminas de huevos y compararlas, ¿no? Pero basta que ustedes tengan este antecedente de que el paciente es ganadero, de que tiene deposiciones de diarrea, que bajan de peso, que hacen competencia con eh, la persona adelgazándola para defecar, porque estos tremendos parásitos pues causan problemas, ¿no? No, no son tan, digamos, eh, fáciles de vivir con ellos. Bien, clínicamente recalco molestias gastrointestinales ligeras, dolor epigastrio, falta o aumento de apetito, no digiere bien, náuseas y vómitos postprandiales, en ocasiones diarrea y alteraciones neurológicas como cefalea, vértigos, nerviosismo
Repito por tercera vez, dependiendo de la localización del cisticerco. Ya hemos hablado del tratamiento y ahora continuamos. Echinococcus granulosus o hidatidosis también es un problema de salud, pero más en la zona del Ande, donde hay crecimiento, hay desarrollo de ganado ovino, pero también en la sierra hay chancho, ¿no? También en la sierra hay vaca, pero estamos hablando de ovino porque es lo que más crían en la altura, ¿no? Entonces, esta enfermedad es producida por quiste de Echinococcus granuloso generalmente. Dentro de su etiología suelen haber tres especies, el granulosus, el multiloculares y el Boyeri. Sus ciclos vitales son iguales, pero morfológicamente y geográficamente tienen huéspedes diferentes. El granulosus es en nuestro medio la especie que más parasita al humano, con una cepa doméstica, ¿no? Que generalmente lo contagiamos al perro, ¿no? O al carnero, y una selvática que generalmente tenemos al zorro, que en ceja de selva captura carneros infectados. Nosotros no tenemos alces ni renos, pero sí tenemos venado. En la clínica depende mucho de la localización del quiste, ya que se ha calculado el crecimiento de 1 centímetro por año de la expansión de los mismos. Entonces, por ejemplo, en el caso que se localice en el pulmón, el paciente tendrá tos, le duele el tórax. Cuando hay pequeña rotura del quiste habrá hemoptisis, ¿no? Cuando hay un dolor constante en el hipocondrio derecho, puede hacer ictericia. Cuando tiene dolor óseo, puede ser que el quiste esté en las estructuras óseas, sobre todo en la médula ósea, ¿no? Y cuando se rompen los quistes, entonces secundariamente pueden infectar otros órganos, y en el pulmón este quiste se complica con las bacterias que están en los bronquios, será pues un absceso purulento, lo mismo que en el hipocondrio derecho, en la ruptura del quiste se explicará y se complicará. Entonces ya no estamos hablando de un quiste puro, sino un absceso hepático, un quiste complicado. Entonces, el diagnóstico clínico se hará pues con datos epidemiológicos. Generalmente se trata de un campesino que cría ovino, ¿no? Y entonces tendrá que venir a Lima para hacerse estudio de imágenes. Una tomografía si es un hospital de tercer nivel, una ecografía si es un hospital de primer nivel, una resonancia si es un hospital de tercer nivel. Cuando hacemos análisis, podrán encontrar eosinofilia, que es orientadora. Con el examen de ese, si hay rotura de quistes, por ejemplo, de los quistes del hígado, saldrán pues como tierrita y agua salada, ¿no? O vomitaremos tierrita como agua salada, y ahí están los Scolex, y ahí están el diagnóstico de esta equinococosis. Lo mismo cuando hay rotura de un quiste pulmonar, con la expectoración habrá pues Scolex
eh, habrá una sensación de vomitar agua de mar y una sensación de botar tierrita y ahí se escoge y se ve el escólex. Lo mismo sucede con la orina cuando hay pues localización en las vías urinarias. Entonces, el diagnóstico absoluto lo confirma la extirpación quística, ¿no?, del organismo humano. No debe punzarse nunca un quiste porque por querer hacer diagnóstico ustedes, al punzar el quiste lo rompen y se crea una reacción alérgica que es terrible en los pacientes atópicos. Hay técnicas indirectas como el ELISA o el Western blot, ¿no?, que van dejando de lado a la reacción de Weinberg, que tiene entre 4 y 44% de positividad, ¿no?, a la fijación de complemento, a la intrademo reacción de Casoni, que tiene una positividad de 80%, cuya prueba es muy semejante al PPD. Se usa antígeno de quistes que lo trabajan en el laboratorio y esto se administra en la región del antebrazo, en la cara interna, como si fuera un PPD exactamente. El tratamiento es quirúrgico, teniendo mucho cuidado de que el paciente no haga rotura o vaciamiento del quiste. La profilaxis se centrará en el cuidado e higiene de los perros y las ovejas. Este es el tratamiento del 2022. El albendazol está en la cabeza. Utilizamos 800 miligramos, 400 en la mañana y 400 en la noche por 30 días, ¿no? Y a los 30 días se le presenta el caso al cirujano para que por técnica quirúrgica logre pues extirpar el quiste en forma completa. La segunda alternativa, porque el costo es más alto y porque es más escaso, es el mebendazol, ¿no? Eh, el- en el medicamento básico hay más albendazol. Mebendazol es muy poco trabajado, ¿no? El mebendazol se da también en algunos casos 50 miligramos por kilogramo día, ¿no?, cuando se tiene localizaciones muy ah, eh, muy de difícil riesgo, como es el cerebro, como es la médula espinal, ¿no? Ahora, el tratamiento médico periódico de los perros lo pueden hacer ustedes sin necesidad de concurrir al veterinario, porque el veterinario ah, cobra, ¿no? Cobra más que el médico. Entonces, dale su praziquantel 2 gramos si son perrogramos, 1 gramo si es perro chico. También hay que tener cuidado con la reducción del número de perros que se mantienen en el hogar. Por supuesto, acá en Lima, la producción de perros es grande, pero que no tienen hogar, ¿no? En cambio, en la sierra, los que crían ganado ovino, los crían en números de 5 o 6 porque son ellos los que dirigen al ganado, al bebedero, a comer, etcétera, ¿no? Lo que le ahorra al hombre estar caminando largos trechos. Entonces, un perro amaestrado tiene mucho valor y así como tiene valor, tienen que cuidarlo. Ahora, el perro, desde que es cachorro, tienen que acostumbrarle a tener acceso al agua y alimentos en un cobijo o en una casita que pueden hacer de madera rústica, ¿no? Entonces, cuando almacenan agua, sobre todo cuando hay lluvia, a veces almacenan el agua de lluvia, eh, la hacen hervir y ustedes ingieren eso.
pero no tener acceso para que el perro pueda entrar a sus recipientes. Eso es malo, porque el perro tiene una costumbre de lamerse el ano y lamerse el pene, o lamer los labios mayores de la perra cuando está en celo, ¿no? O lamer el ano a la perra también. Entonces, la boca van o pueden ir huevos y están contaminando, ¿no? A veces enseñarle a que no debe de tener caricias, ¿no? No deben dejarse besar la boca a los dueños de los perros, porque cuando se es cachorro no hay mucho riesgo porque lo están cuidando bien, pero cuando ya son perros adultos hay que enseñarlos y educarlos a que no, al rato que ustedes llegan, no se le vaya a la boca. Entonces, estas medidas educativas cambiarán las prácticas, la educación que con ellos hagan, cambiarán los conocimientos y creencias que tienen en los individuos. Entonces, la transmisión de perro a humano será menos porque cuando tenga el ganadero un perro, perdón, un ovino que sacrifique y tiene quiste hidrático, no le dará crudo pues al perrito que rara vez come carne, ¿no? Los perros de la provincia comen sobritas, no comen carnes, el dueño a veces no tiene ni para él mismo, va a tener para criar el perro. Bueno, entonces conversamos que un huevo embrionado que puede expulsar el perro o el ovino puede ser ingerido por el ser humano, ¿no? Entonces pasa por todo el tracto intestinal, ¿no? Y después puede atravesar la, la mucosa intestinal y localizarse en el vaso, en el hígado, en el corazón, en el pulmón y a veces en el cerebro o en la médula espinal, ¿no? Ahora bien, el otro camino es que lo ingiera la oveja con el pasto contaminado, entonces ellos desarrollan el quiste hidrático, ¿no? Entonces eliminan, pueden hacer que su intestino tengan parásitos adultos eliminando huevos. Lo otro es que si el, el campesino al sacrificar un ovino le da a ingerir al perro, ¿no? Órganos que están infectados o que tienen quistes, el perrito se va a infectar, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Infección del ganado, infección del perro. Acá tienen más de lo mismo, ¿no? Entonces, los huevos en las heces expulsados por el perro, expulsados por el hombre, ¿no? Pueden emerger y desarrollar quistes en el hombre, ¿no? Bajo la forma quística o la forma adulta en el intestino delgado. Y acá también la ingesta de ovejas, cabras y cerdos que tienen quistes se la dan al perro por ser carnívoro, ¿no? Generalmente tanto el, el carnero al ingerir eh, pasto con heces, ¿no? Contaminados o agua contaminada, desarrolla el quiste, ¿no? Y generalmente el perro, pues que siempre el campesino trata de beneficiar esto para ganar dinero, pero, como les digo, a nadie le va a avisar, he sacrificado a un bovino y he encontrado que tiene quiste hidrático, porque pierde pues un animal que tiene muy buen peso y que le ha costado mucho tiempo beneficiarlo. Entonces lo venden en el mercado y nadie sabe nada.
Por eso que es de mucho cuidado que los alcaldes tengan mucho, ah, tengan que ver con la expedición de carne, ¿no? Hay carne de caballo, hay carne de burro, todas las carnes se venden como si fueran aptos para la alimentación del humano. Aquí tienen el escólex de un Echinococcus. Aquí tienen un Echinococcus granulosus que va haciendo, seguro que este ha tenido un quiste madre y se ha roto y está viendo quistes hijos, ¿no? En el hígado o en el abdomen. Aquí tiene un Echinococcus granulosus adulto y que está eliminando huevos, ¿no? Estos viven en el intestino delgado del perro, de los mamíferos, como el zorro, ¿no? Entonces van eliminando y van contaminando los pastizales, las aguas, ¿no? Entonces al ingerir los huevos se infectan y se desarrollan quistes pequeños que van tomando, como le he dicho, 1 centímetro por año. Ahora, esta lámina, que es australiana, lo pego porque en nuestro país no hay costumbre de recoger las deposiciones del animal. Entonces aquí tenemos la costumbre de Pepe el Vivo, sacan a su perro o de madrugada a las 6 de la mañana con el cuento de pasearlo, entonces van a la puerta de tu casa y se orinan y hacen defecan, o si no en la noche en plan de 9, 10, ¿no? No les interesa que este animalito puede estar enfermo. El único distrito que yo he visto que en algo cuidan este aspecto es San Isidro, La Molina y en algo Miraflores. Miraflores ya se está maleando también, ¿no? Entonces, cuando uno va a ingerir, a este caso a un labrador, ¿no? La carne no se le da cruda, sino cocida, por el peligro de ingerir parásitos de Quistidati. Y estos a su vez eliminan huevos. Entonces, hay un bebito que el labrador, como es muy cariñoso, lo besa al bebito y le pasa el problema, ¿no? O cuando son ovejeros, ¿no? Duermen junto con su dueño en el sitio donde están pasteando, ¿no? Entonces, el huevo también puede pasar a la oveja a través del agua o el pasto y desarrolla su quistidad. Acá no tenemos canguros, ¿no? Pero esta lámina es remarcable porque hay que tener la costumbre, la educación de recoger deposiciones. Lo que les decía antes, pueden ver en los videos que han pasado ayer y hoy, la asquerosidad con la que han dejado las playas de Lima, ¿no? No reparan en la basura, no reparan en nada. Entonces, toda la vida tienen que salir voluntarios a recoger toda la basura que dejan, ¿no? Y por supuesto, a los que les gusta rezar, nunca descuidarse de su presa del plato, ¿no? Porque puede venir el animalito y por el hambre arrebatarle lo que ustedes están queriendo comer con mucho gusto. Acá tienen un Echinococcus granulosus, otra vez la forma adulta. Aquí el rostelum, los ganchos de esta cabeza. Y acá tienen quistes hijos dentro de un quiste madre, ¿no? Entonces, moraleja, estas enfermedades no se tratan solamente con medicina, ni enseñando infectología, ni enseñando en la facultad de medicina, nada de eso. Entonces, este es un problema en la que tiene que ver otros ministerios,
economía soltando dinero para el agua de desagüe. Los alcaldes invirtiendo el dinero en servicios básicos. Educación, educando a los maestros y niños sobre la problemática de crianza de animales, ¿no? Y por supuesto que todo esto debe ser integrado, ¿no? Pero en nuestro país, la desintegración, la educación mala que tenemos, no hace que unifiquemos criterios. Entonces, no vamos a desarrollar bien estos procesos. Bueno, voy a cambiar de tema y me voy a pasar a otro tema para seguir avanzando. Me esperan un par de minutos. Está bien, doctor. Sofías, listo. Ayer acaba de realizarse un examen, o anteayer creo, para puesto de internos al seguro. Entonces, hay una universidad que se ha llevado casi el 80% de las vacantes por concurso. Entonces, ustedes tienen que prepararse bien. Ha ocurrido a la inversa. Durante la pandemia, los directores vivos mandaban a estas universidades del Estado a ser internado en centros de salud o en postas. Ahora que se ha restaurado la presencialidad, han reclamado con justeza que se haga examen y que de acuerdo al ranking en el examen se den las plazas. Entonces, como le digo, las universidades nacionales han vuelto a recuperar lo que antiguos directores afines al anterior gobierno ya se lo habían dado a universidades particulares.
Entonces lo ideal es que hayan este tipo de, aunque con material rústico, haya este tipo de alimentación para ganado. Brucelosis es Perú es uno de los países que reportan casos. ¿Por qué? Porque somos un país que crea también cabras, ¿no? Al sitio que vayan ustedes fuera de Lima van a encontrar siempre grupos de cabras y siempre a una persona guiando a las cabras a sitios donde hay pasto. Entonces, por eso es que se reportan casos de brucelosis. Entonces, puede haber brucela por el bovino, por el cerdo, por la cabra, por las ovejas. Camellos también ya están criando en el Perú, por la crianza de perros, por la foca y cetáceos en los pescadores, ¿no? Es un cocobacilo gran negativo, ¿no? Eh, Inmóvil, no esporulado, que mide de 0,4 a 0,5 micras. Entonces, en la epidemiología se puede resumir en esta lámina, ¿no? Una cabra produce leche. Si no está pasteurizada y la cabra está enferma, pues ingeriremos brucela en esta leche, o en el queso, o en la mantequilla, o en los diferentes tipos de queso. Entonces, el periodo de incubación dura de 10 a 20 días o a veces varias semanas, dependiendo de la inmunidad del paciente. La transmisión al humano se produce por contacto de carne infectada. Esto es básicamente en Uruguay, en Argentina, que son países ganaderos. Tienen grandes extensiones de pasto y entonces benefician ganado que venden. En cambio, nosotros tenemos también ganado, pero no tenemos una ganadería de carne tan desarrollada. Y la otra forma de adquirir esta enfermedad es tocando la placenta de animales infectados por parte del propio granjero, del médico veterinario o del técnico veterinario. En las zonas de ceja de selva o en la sierra se ha llevado ganado de mejoría. ¿Cómo es eso? Eh, Antes en la sierra había un ganado chusco, pequeño, que no producía mucha leche o carne. Entonces han traído semen de Nueva Zelanda, de Holanda, y han inseminado estas vacas que están adaptadas a la altura y entonces han salido becerros ya que tienen otra calidad de carne y leche, ¿no? Y cuando una vaca está en periodo de parto, valoran mucho el ternero y ellos mismos atienden. Entonces ahí puede haber contaminación. Explicarle que siempre deben tener, así como los médicos, guantes, ¿no? Y los guantes de hule solo venden en cualquier ferretería. Los guantes quirúrgicos y en farmacias. Bueno, la ingesta de leche sí es problema en nosotros, ¿no? Y la ingesta de queso, de leche no pasteurizada también es problema. Ahora, ¿por qué Lima y Ica reportan casos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en verano vienen de Yauyos, vienen de Huarochirí, vienen de las alturas de Huaral y venden su cabrito, que es muy exquisito, o venden su leche, o venden sus quesos hechos en moldes ancestrales de forma redonda, ¿no? Entonces, no es que en el Perú, perdón, en Lima, se críe cabras. Excepcionalmente se cría cabras, pero no es la costumbre. La costumbre es que viene de la sierra. Y lo mismo ocurre con Tumbes, Chanca, San Martín, donde se reportan casos, pero por contaminación
de la gente que viene de la serranía. Entonces en el Perú no es una enfermedad ocupacional porque nosotros no nos dedicamos a la matanza industrial de carnes para fabricar subproductos, ¿no? Entonces, eh, los desechos de los tejidos tienen que ser adecuadamente tratados porque, como cualquier animal, estos van a ser alimentos para perros o para, digamos, pollos, ¿no? Entonces, a las mujeres y a niños que no laboran, ¿no? Pero al colaborar con el sustento, puede excepcionalmente adquirir brucelosis. El niño, por ejemplo, cuando es pequeño es travieso, entonces ve que un cabrito está mamando de la madre, entonces él, como también siente hambre, imita al cabrito y se prende de la ubre de la cabra, ¿no? Y comienza a tomar leche en vivo y en directo. Acá les digo lo que he visto en la selva central, ¿no? La inseminación artificial de un toro a una vaca tiene que ser de un toro sano, ¿no? A veces ya existen toros que ya han nacido en la localidad, pero que a veces se enferman y que es fácil localizarlos porque tienen testículos bien desarrollados y al cubrir una vaca también la pueden infectar. Entonces, el toro tiene que estar sanito, ¿no? Entonces, el otro que yo les hablaba es que la vaca, cuando en el parto, bota como cualquier animal preñado, secreciones vaginales, feto y por último bota pues la placenta, ¿no? Entonces contamina los forrajes del agua, los establos y puede, ¿no? Por consumo del agua contaminarse tanto el, el macho y el hembra. Y el ganadero se puede infectar por consumo de leche cruda y queso fresco. Dentro de la patogenia, eh, la brucela ingresa al organismo, ¿no? Vía leche, vía sangre, vía placenta, vía fetos abortados, vía orina, vía inhalación, ¿no? Nosotros tenemos costumbre de mm, hacia las 5 o 6 de la tarde recoger al ganado caprino y hacer corrales o rectangulares o cuadrados o circulares, ¿no? Donde pernocta durante toda la noche el ganado caprino y ahí orinan o defecan. Al día siguiente, el ganado sale otra vez al pastoreo, pero queda el corral con restos de orina o de defecación del ganado caprino. Entonces, hacia las 11, 12, 1 de la tarde, donde hay mucho sol, la orina y la defecación se secan. Viene un ventarrón de los muchos que hay y mediante la inhalación de este polvo también podemos adquirirlo, ¿no? De manera que eh, el campesino debe tratar de no inhalar polvo de corral, o en todo caso, ahora que está de moda el uso de mascarilla, usar mascarilla, pues, ¿no? Entonces, una vez ingerido por el hombre, esta brucela pasa hacia el estómago, al intestino, o por la piel de la mano sobre todo, ingresa al organismo del hombre, o por la mucosa, puede ser el ojo o la nariz. Entonces, la brucela va hacia linfáticos regionales donde desarrollan ganglios, ¿no? Y por el conducto torácico van hacia una bacteria de todo el organismo. Entonces, puede haber localización dentro del hígado, dentro de la médula ósea, dentro de los ganglios linfáticos o en el riñón.
y se causa una septicemia. La septicemia es el paso de bacteria por todo el organismo, ¿no? Algunos brucelas comienzan a generar endotoxinas y dan fiebres, ¿no? O puede producirse que estas fiebres tengan recaídas frecuentes, lo que se conoce como fiebre ambulante o recurrente. Y con frecuencia hacen complicaciones de artritis, osteomielitis, bronquitis, nefritis, orcoepididimitis, endocarditis e hiperesplenismo. Cuando causan, por ejemplo, meningitis o endocarditis, algunas de las complicaciones que generan muerte. Ahora con los antibióticos que hay en la actualidad, esto ha disminuido considerablemente. Las transfusiones también son un mecanismo por el cual el hombre puede adquirir brucela. Dentro de la patogenia, entonces, se ingiere el agente infeccioso y el polimorfo y el macrófago atrapan en el res eh, a nivel de los ganglios, ¿no? Se genera endotoxina que actúa como mitógeno, ¿no? Para desarrollarse, por ejemplo, en la célula del vaso. El vaso atrapa brucela, pero encapsulan debido a que la brucela tiene un liposacárido en su membrana que es como una coraza y que evita que la inmunidad celular y humoral lo destruya. Entonces, por ejemplo, la brucela aborto le gusta desarrollarse en la placenta de la cabra. ¿Por qué? Porque ahí hay una presencia de una sustancia hormonal denominada eritriol y se produce granulomas en el cuerpo del feto de la cabra. Ya ustedes lo van a ver en una foto. En cambio, la brucela monoitis y suis suelen causar abscesos, ¿no? Ya van ustedes a ver algunas fotos. Entonces, ingerida la brucela, el polimorfo trata de engullirlo y forma un fagosoma. Este fagosoma tiene que ser atacada por las enzimas lisosomales de otros polimorfos y no lo puede realizar porque hay un bloqueo en la formación del fagolisosoma debido a que las enzimas lisosómicas, proteolíticas y peptidocatiónicos por parte del lisosoma no pueden realizar su función de destruir debido a esta cadena O de la membrana de la brucela o la ornitina de los lípidos de la bacteria que interactúan con la membrana del fagosoma impidiendo que el lisosoma cumpla su función de destruir esta bacteria. Aquí tienen una brucela ingresando, ¿no? Generan su fagosoma, entonces las enzimas tratan de destruir, pero esta, esta brucela tiene su coraza que impide, ¿no?, la destrucción y más bien proliferan. Y esta proliferación se debe a esta membrana, ¿no?, de lipopolisacáridos, ¿no? LPS5, LPCR, etcétera, que impiden que el lisosoma cumpla su función. Entonces, dentro del macrófago, por ejemplo, están bien cubiertas, donde no llega a los anticuerpos, donde no llega los linfocitos T. Y entonces, tienen por largo tiempo infecciones y por eso es que en el tratamiento tiene que entrar un antibiótico bactericida que rompa esto, ¿no?, y que pueda destruir, ¿no?, la brucela, y que no debe abandonar el tratamiento una vez que lo ha iniciado. ¿Por qué? Porque a veces la inmunidad eh, tiene que entrar para neutralizar bacterias extracelulares. No es que el antibiótico va a destruir toda la brucela, la inmunidad también tiene que ver, tiene que actuar, ¿no? Entonces,
Si fuera solamente que los antibióticos puedan destruir bacterias, entonces la gente que tiene dinero se compra los mejores antibióticos y no podrían morir de neumonía, ni de infecciones, ni de sepsis. La inmunidad tiene que ver mucho con el control de infecciones. En la anatomía patológica se puede ver pues, una brucela que se localiza básicamente en la célula del res. Hay proliferación de mononucleares alrededor del granuloma, aparición de células epitelioides, más o menos parecida como lo hace la tuberculosis, ¿no? Son granulomas que rara vez forman abscesos, pero en la brucela suici genera abscesos. Acá tenían una biopsia del iris con cuerpo de Rosen. Se van hasta el ojo. Acá tienen una cabra que ha tenido en el luto eritriol y que ha permitido desarrollar la brucela y ha finalmente acabado con el feto. Y esto se aborta y se ve así al animal lleno de gránulos. Entonces, esta secreción de una cabra que ha dado a luz un animal infectado, sus secreciones tienen que ser adecuadamente desinfectadas, porque si no contaminan el forraje. Entonces, los campesinos tienen por costumbre venir a Lima y comprar padrillos, ¿no? Entonces van a la Universidad Agraria, compran un cabrito sano, de buen peso, de buen tamaño, y que se lo llevan a cubrir cabras que están enfermas. Entonces el cabrito comienza a hincharse los testículos y el criador de cabras cree que la hinchazón de testículos es porque es un buen semental, ¿no? Pero cuando le sacan el testículo a estos eh, padrillos, se ve que tiene granulomas dentro del testículo. Esta es una toma de el cerro El Pino, ¿no? Siempre tienen costumbre los que han venido de provincia de criar, ¿no?, cerdos. Entonces, acá tienen un cerdo macho con testículos y epididimo totalmente infectados. Entonces, los médicos, para poder entender didácticamente, han dividido en brucelosis aguda, brucelosis subaguda. La brucelosis aguda la consideran cuando tiene menos de 12 semanas de enfermedad. Entonces, el paciente tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene diaforesis parcelar, ¿no? Sobre todo suda la espalda, la parte superior de la parte de la espalda. Tiene epíxtasis, tiene dolor lumbar, tiene dolor de cabeza, mialgias, artralgias, porque hay sinoviocitos que ingieren brucela, hay debilidad por toxinas, hiporexia, pérdida de peso, hay estreñimiento y adenomegalia, como le decía al principio de la patogenia, sobre todo en los niños. Entonces, la infección se localiza durante la diseminación, la septicemia, dando lugar a signos y síntomas del órgano afectado. Así podemos nosotros encontrar hepatitis granulomatosa, abscesos, esplenomegalia, alteraciones hematológicas, compromiso articular, generalmente con artritis y sacroileitis. Entonces, el diagnóstico en esta etapa es bien sencillo. Se puede utilizar las aglutinaciones en tubo, denominada prueba de Rosa de Bengala, que tiene alta
especificidad y sensibilidad. Si a eso le unamos un hemocultivo y un mielocultivo, el diagnóstico está hecho. Acá tienen, ¿no?, estas erupciones finas, que se producen por infección de brucela, ¿no? De manera que una escarificación de una lesión y un cultivo de eso puede detectar la brucela. ¿No? Estas erupciones cutáneas, pues, esto es cuando hay agudeza del cuadro, ¿no? Erupciones cutáneas. Ahora, a veces toma articulaciones, entonces hay artritis, uno entra con una hoja, aspira el líquido articular y lo cultiva. Entonces pueden detectar allí la brucela. Entonces todos los sacos están llenos de líquido sinovial. La brucelosis subaguda, entonces, por razones de didáctica, se considera cuando tiene más de 12 semanas de enfermedad. Entonces, es frecuente esto en zonas clásicas endémicas donde hay crianza de ganado caprino, en Piura, por ejemplo, Tumbes, o en la serranía de Lima. Entonces, dan picos febriles que pueden presentarse cada 1, 2 semanas o a veces más. Entonces, es una fiebre que le llaman ondulante. O se llama fiebre de Malta porque en la isla de Malta llegaban los que tenían barcos navegables en la época de Colón, por ejemplo, ¿no? Y tomaban desayuno con queso y leche. 2 semanas después estaban comenzando a hacer fiebre. Y como habían ingerido la leche y el queso en la isla de Malta, le llamaban fiebre de Malta. Puede pasar así semanas un paciente hasta que busque atención médica, porque no, el que trabaja en el campo es muy estoico, ¿no? Pero cuando ya la debilidad comienza a fastidiarlo, la fiebre lo fastidia, ya no rinde su periodo de trabajo, que es de las 5 de la mañana hasta las 4, 5, 6 de la tarde, ¿no? Tiene agotamiento a la actividad mínima, le duele la cabeza, está estreñido, tiene dolores abdominales, comienza a perder peso, ¿no? Tiene sudoración, sobre todo en la espalda, dolor en la espalda, tiene artralgias, hay daño hepático, entonces se considera de que es una subaguda. Se incluyen aquí los pacientes que comenzaron a tratarse y dejaron el tratamiento, vuelven a hacer brucelosis. En algunos casos se puede eh, considerar la presencia de epididimitis, ¿no? Esta epididimitis ah, eh, hay que tratarla porque si no genera esterilidad. El diagnóstico, ¿no? El mielocultivo, el hemocultivo, se puede hacer todavía, ¿no? Pero el hemocultivo baja su tasa de encontrar el patógeno, de manera que el mielocultivo sería lo ideal, ¿no? Las pruebas de mecaptoetanol detectan inmunoglobulina G, lo que habla de un problema subagudo, ¿no? Considerar títulos mayores de 1/100, crecientes. La brucelosis crónica.
¿Mm? La brucelosis crónica lo consideran los clínicos mayor de un año de enfermedad. Generalmente son eh, hombres de campo ya maduros, raro en niños, pueden asumir la forma ondulante clásica o pueden generar mialgias, fatiga crónica y artralgia, como si fuera una infección viral, un síndrome de fatiga crónica. La temperatura puede ser normal luego de un ataque agudo. Entonces, el, el paciente agarra su carro y viaja a la capital y cuando llega a la capital ya no tiene fiebre. Entonces, un médico que no es acucioso atribuye a depresión o síndrome de fatiga crónica estas molestias y no piensa en Bruselas. ¿Por qué? Porque no le ha preguntado qué cosa hace, a qué se dedica, a qué consume, etcétera. Entonces, la temperatura normal y los ataques agudos hacen pensar que puede ser una brucelosis crónica y que su síntoma lo ha tenido por años, ya sea de manera continua o intermitente. Entonces le haces cultivos como ya no están circulando, sino están en tejidos, los cultivos salen negativos. Pues tienen artritis o sacroileitis, tienen uveitis, tienen espondilitis. eh, el mismo hecho de que a veces no den con su diagnóstico, el paciente eh, se deprime. Ellos van donde el médico para que se curen, ¿no? Para que lo pasen. La baja de peso ya no es tan considerable, pero suele presentarse, ¿no? Cada 2 o 3 meses suele presentarse problemas reagudizados. El diagnóstico es sencillo, ¿no? El mielocultivo, el hemocultivo en las etapas agudas, el mielocultivo en las etapas subagudas y en las crónicas como la que estamos tratando, el mielo y el hemo bajan su porcentaje. Entonces hay que emplear la serología. El C de Bruselas, que tiene la prueba de COMS, los anticuerpos bloqueadores y el MECAP de etanol, las tres pruebas que pueden ayudar indirectamente a ver la positividad del proceso. Uno examina, puede encontrar iritis por brucelosis. Uno examina, puede encontrar neovascularización en la coroides por brucelosis. Entonces, granulomas producidos por brucelosis que no se ha curado a tiempo. Un granuloma de coroides, ¿no? Que queda como una pequeña lesión después del tratamiento. Y ahora con el advenimiento de la resonancia se puede detectar de que hay pues, brucelosis en la región cervical. Y acá pueden ustedes ver, ¿no? Que está tomada, ¿no? La vértebra, ¿no? Mediante una resonancia magnética. Acá pueden ver inclusive que ya hay compresión de la columna cervical. Por lo tanto, puede estar teniendo molestias de dolor en ambos brazos. Acá ya no solamente está una vértebra afectada, sino están dos y ya van por la tercera. En la época que yo fui estudiante se diagnosticaba pues mediante placas. Por ejemplo, teníamos que ser muy acuciosos para detectar una vértebra que está deteriorada, astillada, achatada, ¿no? Esta imagen data de 2001.
acá hacíamos la inspección, ¿no? Yo pierdo mi tiempo preguntándole a ustedes qué se ve porque no van a ver nada. Y no se ve nada cuando uno no sabe. O alguien quiere intervenir, ¿qué ve ahí? ¿No ve? El silencio es producto, pues, de que no saben examinar todavía. Esperamos que la divina providencia los haga ir a hospitales y comenzar a explorar. Aquí se ve que tiene una pequeña jiba, está contraído los músculos, ¿no? Contracción paravertebral, ¿no? Hay una simetría, esta pelvis está más caída que esta. Cuando uno lo pone de perfil es una columna en tabla, ¿no? Que haya una simetría facial y uno le pregunta, ¿no? ¿Usted ha tenido parálisis facial antes? Y él dice sí. Entonces, esta es una secuela de parálisis facial. Como es de raza morena, le dice, ¿esta cantosis nigricans? Ah, no, mi mamá, mi papá ha sido diabético. ¿Y usted en qué trabaja? Ah, sembrando camotes en Chincha. ¿Y usted ha sido futbolista? Sí, yo tengo unas piernazas como Pelé, unos músculos como Pelé. Y ahora estoy hecho un pelele por que estoy enfermo, no sé qué tengo. Entonces, a veces se ve la atrofia muscular, la atrofia gemelar, ¿no? Se ve que parado hay una escoliosis, aquí se ve la tumoración, ¿no? Aquí se ve la atrofia de ambos muslos, sobre todo el lado derecho. Se ve la articulación comprometida, ¿no? Y como ya esto se ha hecho un poco rutinario en él, como es de raza morena, moreno siempre tiene la característica de ser bonachón, alegre, no pierde el sentido del humor. Entonces, en resumen, yo tengo que preguntar sobre antecedentes, ¿no? ¿Es usted cría ganado? No. ¿Pero usted consume cabrito, seco de cabrito? ¿Consume queso de cabrito que es delicioso? Entonces, si te dicen que sí, y si lo ha comprado de ovejeros, de ganaderos que vienen, que venden su producto, pero no tienen la intención de fregarnos la vida, sino que ellos no conocen de brucelosis, ¿no? Cuando no ha habido un técnico, un veterinario que le ha explicado el proceso, entonces no conoce. En lo clínico, lo resaltante hay que siempre la fatiga, el dolor de cabeza, las articulaciones que duelen, la sudoración nocturna, la parte posterior del tórax, y para irritado. ¿Por qué? Porque pierde peso, no rinde en el trabajo. La fiebre intermitente también mm, es una señal de que puede tener la fiebre ondulante o crónica. En el examen físico, ver si tienen el hígado grande, el vaso grande y si tienen ganglios. En el laboratorio, ¿no? Ya les he dicho al comenzar el problema, los cultivos, ¿no? Un hemograma que puede detectar citopenia, ¿no? Y cuando no hay medio de Ruiz Castañeda, se puede intentar aglutinaciones, sobre todo la rosa de Bengala y el set de Bruselas, y traerlo a Lima para cultivos. Estas son de periodo de estudiante. Aquí se puede ver el signo de Pons, una caries del ángulo anterosuperior de una vértebra. Lo mismo acá, el signo de Pons.
Acá pueden ver el signo de Pons, una lesión erosiva. Acá también. Acá pueden ver la famosa sacroileitis. Le duele la cadera o está caminando cojo o cuando duerme tiene un dolor sobre la cadera que se recuesta. ¿Mm? Ahorita más explícita la sacroileitis. ¿Mm? Acá pueden ver, digamos, después de un tratamiento, ¿no? Se queda con estos picos del oro, ¿no? Tremendos casos del oro. Acá aparecen dos picos del oro, se están dando un besito. El signo de Pons, signo de Pons. Y acá la resonancia con afección de una o dos vértebras, ¿no? Una organización de colección de líquido generalmente infectado. Las- los discos están respetados, cosa que la tuberculosis no hace. La tuberculosis se lleva de encuentro primerito los discos. Siempre respetando los discos. Diferentes vértebras tomadas. Acá se ve una vista bien clara, ¿no? Que están afectadas las vértebras lumbares y está haciendo colección como igualito que la tuberculosis, como un mal de poto. Y la colección va descendiendo por delante del psoas. Estos son los psoas, ¿no? El tratamiento. El tratamiento, como siempre, arranca por el aseo de una granja, el conocimiento del granjero, ¿no? Entonces, mi objetivo es combatir la infección en el ganadero, disminuir sus síntomas y explicarle que tiene que tener su tratamiento completo para evitar recidivas. Cuando hay problemas de válvulas, explicarle que se va a dar un tratamiento inicial y que después viene la valvulolectomía del cambio de válvula o drenaje de abscesos cuando se han producido o el tratamiento de la enfermedad cuando toma columna o cuando toma rodilla. Si es que la deja mal, posibilidad de una prótesis articular. El antibiótico tiene que ser personalizado, ¿no? Descartando tuberculosis, mieloma múltiple, cáncer prostático, metastasiada a columna. ¿Qué tipo de tratamiento? No se recomienda fármaco único, ¿no? Lo que hacen siempre las ayudantes de químico farmacéutica es que venden productos cuando un paciente está con fiebre. Entonces, ¿qué le venden? Bactrim, le venden amoxicilina y generan tasas de recaída en estos pacientes, ¿no? Porque no está indicando una sola droga y porque tampoco es la droga adecuada, ¿no? El régimen de 3 fármacos
es bueno. Y hasta dos son eficaces. Rara vez, como le digo ahora, por el advenimiento de antibióticos nuevos, la endocarditis o meningitis causa muerte, ¿no? Los antibióticos tienen que prescribir que tengan acción intracelular. Un primer esquema ya clásico es darle doxiciclina, 100 miligramos mañana y noche por 45 días. Y ponerle estreptomicina, pero ahora está dejando de poner estreptomicina a 1 gramo por 3 semanas. ¿Por qué? Porque esta droga la están dedicando exclusivamente a tuberculosis. Ahora se puede reemplazar por otro aminoglicósido que es la gentamicina o la amicacina. Entonces la gentamicina también se da 80 miligramos, ¿no? Cada 12 horas. Entonces uno puede dar una dosis de impregnación de 160 miligramos en la primera dosis y después 80 miligramos cada 12 horas o cada 24 horas dependiendo del peso. Y siempre su doxiciclina vía oral. Aunque hay otra forma, doxiciclina rifampicina, ¿no? Que es mucho mejor tolerada. ¿Por qué? Porque los aminoglicósidos causan problemas auditivos, ¿no? Entonces, esto es más factible de dar a un paciente, pero con tratamiento supervisado, ¿no? La recidiva viene el uso de un solo antibiótico con una ineficacia que sobrepasa el 10%. En situaciones no experimentales sobrepasa el 20%. Cuando hay embarazada, como la doxiciclina, le puede ocasionar problemas dentarios al niño. Puede darse sulfamethoxazol y rifampicina en una embarazada. Entonces, este régimen de doxiciclina y rifampicina hay que reemplazar la doxiciclina por sulfamethoxazol trimethoprim. Otro esquema es trimethoprim rifampicina, igual ofloxacina, que es de la familia de la levofloxacina, de la norfloxacina, etc. O dar ciprofloxacina, que puede utilizarse este esquema porque la ciprofloxacina es fácil de encontrar. Rifampicina es muy difícil. Tendrían que ir al programa y explicarle a los que manejan el programa que hay necesidad de usar rifampicina. Cuando hay osteomielitis, meningitis, espondilitis, hay que emplear un aminoglicósido, una tetraciquina y una rifampicina, ¿no? Cuando hay meningitis, cetrazona por 6 a 12 meses, porque la cetrazona tiene la facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y lo que les decía, la prevención más importante es la educación. La educación es vital. El día que haya una buena educación, pues disminuirán muchos procesos infecciosos y harán que nuestro país desarrolle. Pero así como van las cosas, es muy difícil, por no decir otra palabra, ¿no? Si la mamá está infectada, entonces tienen que darle pues leche, ¿no?, artificial. Entonces, la prevención es que debemos comprar productos lácteos pasteurizados.
el control de infección en animales, el control de la zoonosis mediante vacunas, porque hay vacunas para el porcino, el caprino, el bovino, seguridad alimentaria con inspecciones, no de decomisar y golpear a la gente, sino eh, educarlos, ¿no? Educarlos a que compren queso, alimentos pasteurizados y supervisados el ganado por veterinarios. La capacitación, o sea, la educación del personal o el agricultor que se dedica a crianza de ganado. Eh, en cuanto a vacunar a personal veterinario, no es de utilidad porque el veterinario tiene conocimientos médicos como nosotros, entonces usa guantes. Entonces, vacunación preventiva, granjas higiénicas, el manejo de guantes, inclusive para ordeñar el ganado y hervir la leche cuando se presume un animal infectado a 60 grados. La naturaleza, pues, y su inmunidad hace que se preserve ganado caprino sin vacunas, sin absolutamente nada, por la regla de que sobrevive el más fuerte, ¿no? Hay ganado caprino de otros países que son muy buenos en leche, muy buenos en carne y desarrollan muy bien, pero son producto de la evolución de la especie, ¿no? Y al igual que el ganado vacuno, se puede traer semen de otro tipo de ganado caprino, con otros genes, la mejoría de raza. Muy bien, por ahora hemos tenido una mañana eh, eh, productiva y ya me encargo de mandarle las tareas de seminarios a la señorita delegada. Supongo que como gente joven han disfrutado del año nuevo moderadamente. Hay otros que deben estar bajo los efectos todavía del alcohol o de la mala noche. Pero ahora se van a tener que dedicar a estudiar. De lo contrario, van a pagar con la nota el no estudiar. ¿Alguna pregunta, Tocto? Doctor. No, por mi parte ninguna pregunta, doctor. Ya, muy bien. Sí. Entonces, buenos días. Han sido un placer estar con ustedes. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Oka, Gracias, doctor. Oka.